Buenas tardes, compañeros, con un poquito de retraso, con algunas inclemencias, pero bueno, arrancamos con este acto. Es un acto cultural, es la presentación de un libro de un compañero que ya conocemos desde hace ya unos años, y este libro lo tenía proyectado. La verdad es que a simple vista a mí me resulta muy atractivo. Es un personaje realmente significativo, ¿no?, de Duarte de Perón, y además tiene una dedicatoria especial para Marimar, lo cual le hace más especial, ¿no? Ha tenido la delicadeza Nico de dedicarle el libro a ella. Ellos se conocieron hace 2 años. Yo conocí a Nico a través de Marimar, y me habló de, presentaba el libro de El legado de Pablo Iglesias, y ya entre Marimar y tú me liasteis para el siguiente libro de Antonio, y ahora pues ha surgido esto, ¿no? Antonio, no hay que presentarles, nuestro concejal del distrito y del Ayuntamiento Central, y nota muchas referencias de Cruz. Lo presentará ahora Nico. Sé que eres periodista, que eres gestora de varias empresas. Arrancamos con el acto y Nico, ¿no? Un aplauso para... Buenas tardes, bonita esta agrupación, la verdad que siempre es un gusto venir. Bueno, te ha contado mal tu hermana, te ha ocultado alguna cosilla. Nosotros nos conocimos en la campaña electoral, que cuando Antonio Miguel Carmona fue candidato a alcalde y Ángel Gabilondo fue candidato a la comunidad, ¿no? Nos conocimos y justamente tuvimos impresiones, ¿no es cierto?, de lo que era la campaña, el acto, cosa que cuento en este libro, ¿no? Que cuento en este libro. Por eso, bueno, pero ahora me contarás alguna anécdota más, alguna cosa más sobre Marimar, que está su madre aquí, está su madre, María Eugenia, su madre. Te agradezco mucho que hayas venido. Y bueno, justamente con Marimar, sobre todo cuando ya tuve, nos vimos en dos actos, y la verdad que, la verdad que intercambiamos impresiones, pero sí, exactamente como dice José, cuando realmente trabajamos juntos, o tuvimos que hacer cosas juntos, ¿no es cierto?, fue cuando fue la presentación del libro, del legado de Pablo Iglesias desde Chambería a lo más alto. Que la verdad que se portó muy bien conmigo, la verdad que movió todo, la verdad que estuvo muy bien, y y tengo muy buen recuerdo de él, y sobre todo el recuerdo que tengo, que también lo digo en el libro, es la neutralidad con la que actuó, ¿no es cierto?, en esta agrupación. Teníais un momento delicado, digamos, teníais una gestora, había, digamos, creo que era por un fallecimiento, o eso fue antes, fue un poco antes, ¿no? Está aquí, ¿no? Fue antes, ¿no? Está aquí. Entonces, y básicamente, la verdad que me gustó muchísimo ella, la neutralidad con la que se comportó, el hecho de que todos los compañeros de cualquier tendencia, de cualquier sensibilidad política participasen, ¿no es cierto? En ese momento estábamos aparte del partido peleándonos mucho, ¿no? Que esperemos que no se repita ese tiempo, ¿no? Y que ahora que tenemos gobierno se inaugura un tiempo nuevo, que creo que tenemos que, más que mirarnos para adentro, mirar hacia afuera, ¿no es cierto? Nos está esperando la sociedad que hagamos cosas, y después del desastre del PP no es tan difícil, o sea, con que lo hagamos un poquito bien, yo creo que vamos, y creo realmente, y creo que las medidas del nuevo gobierno que está tomando, creo que son interesantísimas. La pobreza infantil era un tema que estaba ahí tapado y que lo estamos sacando. Los socialistas siempre hemos sacado ese tipo de temas, ese tipo de cosas, y creo que sencillamente con derogar la ley Mordaza, hacer el impuesto al sol, facilitar que se investigue el I+D+I, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo muy bien, y creo que tenemos que remar todos juntos. Ese era el pensamiento que tenía Mar, de remar todos juntos. Bueno, y por eso a ella que dedico este libro. Luego José nos contará alguna otra cosa más. Yo quiero agradecerlo primero a la agrupación de Salamanca, a su secretario general, por dejarnos la agrupación.
y bueno, por estar aquí, a quienes están conmigo, Antonio Miguel Carmona, a Cruz, y a José Arroyo. A Cruz, a ellos todos los voy a presentar porque ya los conocéis de sobra, pero sí que voy a hablar de Cruz un poquito. Cruz es de la agrupación de Tetuán. Cruz está en el movimiento latino y en el movimiento y dirige asociaciones de mujeres. La verdad que es una militante que algunos la conocéis, otros no, pero bueno, que admira muchísimo a Eva Perón y bueno, y justamente es una feminista convencida. Creo que todos hoy en día tenemos que remar también para que la causa feminista, para que la mujer sea igual, ¿cierto? Sea igual en derechos que todavía no lo es, y por eso mi admiración y bueno, y la presento, ¿cierto? Ya luego hablará también. Quiero agradecer a Guillermo Ferrando, mi tío que hace un planteamiento más bien familiar, que la verdad que me gusta muchísimo en el libro, espero que cuando lo lean os guste. A José María Sánchez Moledo, que está allí al final, desterrado, que te vean que también escribe en el libro, que no quería venir como no es socialista, mira, las puertas de la Casa del Pueblo están abiertas para gente que no es socialista y que sí lo es, ¿no? A Rendo siempre, que Rendo nos hace unos reportajes fotográficos buenísimos, y bueno, le agradezco, mira, que estoy mirando ahí a Gaby que está ahí, hola. Gaby tampoco es socialista, ahí las afiliaciones, chicos, Gaby. Ha sido compañero de trabajo mío y la verdad que te agradezco, y que está con su pareja, te agradezco muchísimo que estés. Bueno, le voy a dar la palabra en primer lugar a Cruz, que ella es la autora del prólogo del libro, y bueno, ya nos contará alguna cosita más ella, ¿no? Venga. Buenas tardes con todos y todas. Un saludo a Antonio Miguel Carmona, mi admiración, mi apoyo, siempre que está trabajando preocupado por apoyar a toda la sociedad, y como migrante yo creo que es un buen representante que nos puede ayudar. A los compañeros de aquí en la mesa y a mi gran amigo Nico, que le tengo una gran admiración por su trabajo. Hola. 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 Bueno, a Nico, un gran amigo que le aprecio mucho, le conozco de hace mucho tiempo, que está siempre, es muy inquieto, no para, está una cosa, tiene unas ideas maravillosas, que se come el mundo, le admiro y digo, oye, pero es que vamos, me das luces, vamos, la idea que... son ideas que tienen muy grandiosas y yo le admiro y de hecho pues estoy aquí con él y hemos hablado un poquito sobre el tema del libro antes de que lo realizara, sobre Evita Perón, y habíamos pues intercambiado un poco de temas sobre lo que es la mujer, y aquí en el prólogo escribo una parte donde la primera mujer en dar su voto, en tener la opción de voto, fue una ecuatoriana, la doctora Hidalgo, que pues en 1924 fue la primera latina en conseguir el voto femenino, luego con Evita Perón y Clara Campoamor. Entonces voy a leer un poquito de lo que trata el prólogo. Eva Perón es el espejo donde nos miramos las mujeres latinas, porque fue pionera en luchar por los derechos desde la mujer, desde la posición que le tocó estar como artista. Brilló con luz propia y se convirtió en la representante de los actores, trabajando siempre por la igualdad de oportunidades entre géneros y ejerciendo una inusitada libertad de expresión para la época. No obstante, su mayor papel vendrá
con el asumimiento del general Perón como presidente de todos los argentinos, en unas elecciones democráticas en las que participó activamente, que cambiaron el curso de la historia y que instauraron un sistema social y de solidaridad que aún continúa vigente, el peronismo. Desde el movimiento asociativo al que pertenezco, promovemos la promoción de artistas, inmigrantes, especialmente mujeres, en el complicado espectro musical, a la estela de Evita, que emigró de su pueblo, Junín, a la gran ciudad de Buenos Aires y a duras penas se hizo con un nombre y un prestigio por sí misma. Eva Perón, siendo mujer del presidente Perón, nunca olvidó sus orígenes humildes y lo que tuvo que padecer para llegar a donde llegó. Prueba de ello es que emprendió la legitimación de los hijos ilegítimos. Ella misma fue hija ilegítima y recordó con cierta amargura las penurias que tuvo que pasar su madre. En ese tanatorio donde los hijos legítimos le increparon y le preguntaron que con qué derecho se presentaba a despedirse de su propio padre. Evita eliminó esta diferencia y todos los hijos dentro o fuera del matrimonio tendrían la misma prerrogativas legales en avance inédito que contó con la contestación de sectores conservadores y de la Iglesia Católica. Eva Perón también aprobó el voto para las mujeres en Argentina y a la estela de Clara Campoamor en España y la doctora Matilde Hidalgo, que en 1924 en Ecuador solicitó el voto femenino, siendo mi país el primero en Latinoamérica en garantizar este derecho inalienable para nosotras. La abanderada de los humildes, como la llamaron los obreros bonaerenses, supo ganarse la confianza del pueblo que le veneró en demasía y le acompañó en momentos en que la existencia no le sonrió. La vida de Evita se apagó muy pronto, un 26 de junio de 1952, cuando tenía tan solo 33 años. En el último capítulo de esta obra podemos ver la consternación que hubo en Madrid por su muerte y la posterior construcción del monumento en el parque del distrito de Salamanca, que lleva su nombre. Recuerdo emotivamente que yo cuando llegué a esta ciudad pasé muchas tardes en dicho parque y hasta tuve mi mayor desengaño amoroso en sus inmediaciones en la plaza de Manuel Becerra. Así es, si les contara la historia. Tenemos que hablar de ello. Nicolás Serrano, con el que tengo la suerte de tener una íntima amistad, relata en este libro un viaje que hizo historia. A mí me parece que la estancia de Eva Perón es sumamente teatral y las fotos que acompañan a ese trabajo así lo atestiguan. Ver a Evita aclamada en la Plaza Mayor me emociona y me llena de satisfacción. Observarla en el Retiro, en el Ayuntamiento de Madrid, en Chamberí, en el Escorial y en otros lugares de la Comunidad de Madrid genera en mí un sentimiento de templanza y de paz. Considero como mujer latina que Eva Perón fue la primera embajadora latinoamericana en España que llevó un mensaje de paz, de concordia, y viendo las instantáneas, no me cabe duda que representó los intereses de nuestros pueblos y se ganó el respeto de España y de Europa entera. No puedo dejar de tener unas palabras con los trabajadores a quien se dirige Evita con palabras de afecto que sonroja al franquismo, que a diferencia del peronismo no tiene una política social dirigida a la clase obrera. Franco impone un duro sistema de racionamiento que es muy perjudicial para las clases populares. Perdón. Dios. Perdón, lo siento. No tiene... Bueno, bien. Perdón. A ver si...
impone un duro sistema de racionamiento que es muy perjudicial para las clases populares, sistema que está vigente en el viaje de Eva Perón y que no se quita hasta la década siguiente. Eva Perón también recorre el Vaticano y expresa su admiración por la quietud, el silencio y el recogimiento en este sitio eterno centro de la cristiandad. No consigue sus objetivos políticos en el pequeño estado papal, pero lleva allí un mensaje de amor y de caridad que no puede dejar de resaltar como católica practicante. Y viniendo del cantón de Sixi, famoso en el mundo entero por su devoción a San Sebastián, yo soy de Sixi, un cantón de la provincia de La Suay, llamado a su capital Cuenca, del Ecuador. ¿Me entendéis esta faceta de la gira Alcarí, Evita, una mujer que tiene unas ideas muy adelantadas en ese tiempo y que hizo historia? Esto puedo agregar muchas más cosas como socialista también que soy, y ahora pues que tenemos el gobierno, yo creo que es ahora cuando vienen nuevos tiempos que podemos trabajar y conseguir algo que la ciudadanía clama, que no es una necesidad solamente de los inmigrantes ni de los latinos, sino de todos los españoles, de todo el mundo, que necesitamos que las cosas cambien, que mejore y sobre todo la igualdad de género, que se practique y que se instituya desde las leyes que son un poquito muy blandas, que trabajemos por este cambio. Y nosotras mujeres, ayudados y apoyados por los hombres, porque no podemos dejarlos al lado por mala suerte o suerte, tenemos que estar con ellos y bueno, pero tenemos que formar un equipo, como ha dicho Nico y como ha dicho María Fernanda, ¿no? María Magma, remando en una misma dirección la barca, porque si no podemos avanzar adelante. Tenemos que todos subirnos a la barca y remar para conseguir un progreso y mejores días, por una sociedad más justa y más humana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cruz. Quiero agradecer también a Diony, que está aquí, Diony, que está vendiendo libros. Aquí Antonio tiene un catarrazo, le están dando todos los pañuelos, bueno. Bueno, recuerdo hablar con Marimar de este libro, por eso se lo he dedicado, y ella me dijo que su madre aquí me lo atestiguara, que paseaba muchas veces por el Parque Eva Perón, que tenía muy buenos recuerdos de pequeña en ese parque, y que además, vamos a decirlo, aunque siempre, a mí me gusta hablar con cariño también de las personas que ya no están, ¿no? Pero que tenía un carácter, su hija tenía un carácter que, Eva Perón era una persona también de carácter, ¿no? Una persona que tenía un carácter bastante fuerte, ¿no es cierto? Para llegar donde llegó, la verdad es que tiene que tener un carácter. Y Marimar tenía ese carácter fuerte, pero a la vez dulce, ¿no es cierto? Y entonces le voy a dar la palabra a José, y bueno, realmente que nos cuente un poquito más, y yo luego haré una descripción del libro y luego hablará Antonio, ¿vale? Bueno, pues gracias, Nico. Bueno, tampoco quiero extenderme mucho porque ya hicimos un acto dedicado a ella, pero sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo. Lo he dicho muchas veces. Ella, al igual que yo, dentro de la implicación que significa hacerse militante o meterse en una asociación, en búsqueda de justicia, de paz, de igualdad, siempre hemos buscado la mayor objetividad y neutralidad posible. Creo que es compatible defender unas ideas sin ensañarse con el rival, con el enemigo,
y mantener una coherencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto mi compañera de agrupación como en Nasbegin lo ha demostrado, ¿no? Y a otros compañeros, ¿no? Muy luchadora, eso también lo hemos dicho, su tenacidad, su genio, evidentemente, sí, todos alguna vez pues, es sano discrepar y por supuesto que hemos discrepado, pero en lo fundamental yo por lo menos con ella estaba de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Y sí, ella también ha nacido en el distrito como yo y mis padres nos han llevado de pequeños al parque. Un parque que a mí los vecinos, veteranos de aquí, dicen, eso corrígeme, Eva lo hizo, pidió que el parque se dedicara a los niños, con una etiqueta especial. Bueno, evidentemente en los parques la dedicatoria es infantil, ¿no? Pero ella quiso matizar, Eva Duarte, que fuese dedicado expresamente a los niños, ¿no? Eso me lo han dicho hace poco un vecino que vive también mucho por aquí, ¿no? Bueno, yo tampoco quiero tener mucho más. He hecho una dedicatoria, no sabía cómo enfocarlo, la dedicatoria, me he dejado llevar por el corazón y la he citado ella como activista, pero bueno, se me ha ido un poquito, me he venido un poco arriba y la dedicatoria ha sido más personal que otra cosa, ¿no? Y tampoco quería hacer analogía con el personaje del libro, que es el auténtico protagonista, y nada más era simplemente una dedicatoria hacia Marimar, que los que hemos compartido con ella en muchos momentos, y ya está, ¿no? Entonces, yo te agradezco que la hayas dedicado a ella, ¿no? Nada. Quiero hacer, antes de presentar a Antonio, una reseña del libro, ¿no? Es una perspectiva histórica, para que más o menos nos situemos. La visita es de 1947, en junio, y es un año muy complicado para España, porque acababa de acontecer los hechos de la Segunda Guerra Mundial, la constitución de la ONU, ¿no? Y Franco queda como descolocado entre dos bloques, ¿no es cierto? Un bloque que no le quiere y el otro que digamos, que realmente va contra él, ¿no es cierto? Que es el bloque comunista. Y claro, y logran sacar en la ONU una resolución en la cual piden a todos los países la retirada de los embajadores. Hay 3 países que no cumplen esta resolución de la Asamblea General de la ONU, que son Argentina, el Vaticano y Portugal. Pero básicamente quien ayuda a España, en ese momento de aislamiento total y después de una guerra civil espantosa y de una guerra mundial también más espantosa si cabe, es Argentina, ¿no? Para que haga una idea, históricamente, lo comentaba con Eduardo hace un rato, no se entiende cómo Perón decidió comerciar con España, que no le pagaba, que a crédito, y no comerciar con los países del lado que le pagan en dólares con el Plan Marshall. Se explica sencillamente por los lazos de amistad, por los lazos históricos, si no tiene otro tipo de explicación, ¿no es cierto? Pues vamos, generalmente todos hacemos alguna actividad económica y nos gusta que nos paguen y no que nos deban, ¿no es cierto? O sea que básicamente, y a nivel internacional las relaciones también creo que es así, ¿no? De eso trata el primer capítulo y bueno, y justamente hay 2 créditos que se conceden a Argentina, concede España, que no los devuelve, por cierto, España luego cuando históricamente no los devuelve, y bueno, y que son muy importantes para España, muy importantes para España. En ese contexto viene Eva, ¿no es cierto?, que pasa unos días aquí y básicamente de eso va el libro, ¿no es cierto? El libro, la verdad que cuenta cómo está, digamos, cuando le dan la cruz de Isabel la Católica, se lo dedica a las mujeres, Hay un montón, va por el Retiro, por el Escorial, el ayuntamiento de la casa, que queda en la Casa de la Villa, ¿no es cierto?, en la Plaza de Toros de las Ventas, y luego hay un capítulo muy especial durante todo el libro con Carmen Polo. Con Carmen Polo la relación fue tirantísima, hay muchas películas, hay algunas películas que se ha dedicado a ello, ¿no es cierto?,
pero es cierto, la verdad que fue ahí, yo no sé qué habrá pasado ahí entre las diplomacias de ese tiempo, ¿no es cierto? Porque hoy no pasaría este tipo de cosas, porque la verdad que fue tremendo, Eva Perón estaba acostumbrada, Eva Perón lo que hacía en Argentina, por eso es tan querida, es entrar en las casas de la gente, tomarse un té o mate o lo que le pudieran dar, ¿no es cierto? Y decir, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Y eso hacía en los barrios obreros de Buenos Aires, eso hacía, y a las mujeres les daba, por ejemplo, una máquina de coser. ¿Qué te hace falta? ¿Una máquina de coser? ¿O qué te hace? Y básicamente eso fue la fundación que lo hizo famosa en el mundo entero. Imaginaros vosotros que quiso hacer aquí lo mismo y con la esposa de Franco, que bueno, cuando se metió en un barrio obrero, eso saltó por los aires. Y encima la mujer de Franco, Carmen Polo, le quería llevar a los sitios, ¿no? Los Borbones, los Austrias, mostrar la grandeza de España, que es cierto, sí, es y yo, vamos, como historiador, es muy bonita la grandeza de España, ¿no es cierto? Precioso, pero bueno, básicamente había una diferencia de criterio total que la diplomacia española tuvo que aguantar el tipo, porque en un momento dado, cuando van a El Escorial, por ejemplo, le dice Eva Perón, ay, pero aquí se podría hacer un orfanato estupendo, bueno, corrige a los ministros de Franco, bueno, y la verdad que habrá sido tal la tirantez del viaje y toda esa historia que Carmen Polo decide que nunca más, cualquier autoridad extranjera que venga, que jamás se vuelva al Pardo. Jamás vuelva al Pardo y se ocupa personalmente de construir una residencia para las autoridades que puedan volver a venir en el futuro. Porque esa es otra. Eva Perón era actriz. Eva Perón estaba acostumbradísima a acostarse tarde. Yo creo que en eso se llevaba muy bien con Perón, porque Perón como militar se acostaba temprano, entonces cada uno se querían mucho, pero sabían que eran muy diferentes, se querían muy dentro de la diferencia, ¿no es cierto? Pero bueno, Franco y Carmen Polo tampoco eran muy fiesteros, ¿no? Se acostaban pronto, toda esa historia y todo eso. Y la verdad que era tremendo la comitiva argentina, estaba hasta las 5 de la mañana, eso. Y luego también hay otra escena Eva Perón no fumaba, pero sí como actriz, sí que le gustaba echarse un pitillo de vez en cuando, ¿no es cierto? De vez en cuando. Claro, y el problema que en el Palacio del Pardo, con las obras históricas que había, no había ceniceros, imaginaros vosotros. Claro, lo primero también que pasó en el Palacio del Pardo, cuando se instala Eva Perón y toda su comitiva, ¿no es cierto? Toda su comitiva. Claro, dice, pero esto que es incomodísimo, estos muebles son incomodísimos, son muebles del siglo XVI, del siglo XV, claro. Y empieza a mover los muebles y todo ese historia. Bueno, la verdad que fue todo muy rocambolesco, y eso es lo que se cuenta en el libro, ¿no? Lo que se cuenta en el libro, que la verdad que de una visita histórica, El legado que nos da Eva Perón, lo contó muy bien Cruz en su prólogo, ¿no es cierto? La legitimación de los hijos ilegítimos. Ella siempre contaba que había tenido una escena de pequeña, era la hija pequeña de 4 hermanos, se acordaba mucho cuando fue al entierro de su padre, era hija ilegítima, y los hijos legítimos no quisieron que pasara al tanatorio, y bueno, después de una negociación y toda esa historia que lo cuenta muy bien la película de Sanso, de Juan Carlos de Sanso, entran un rato y bueno, pero le increpan diciendo que con qué derecho vienen a ver a su padre, que no era su padre, ¿no es cierto? Y eso le marcó muchísimo, y entonces inéditamente en la década de los 40 hace que todos los hijos sean iguales, como es ahora, ¿no es cierto? Que da igual que dentro o fuera del matrimonio, ¿no es cierto? Pero en esos años, para los que tienen un poco más de años, en ese tiempo, la verdad, que te marcaba la verdad de por vida si estabas dentro o fuera del matrimonio, ¿no es cierto? Y eso, bueno. Y el voto femenino, como también dijo Cruz, el voto femenino, la verdad que fue la que aprobó el voto femenino en Argentina, a la estela de Clara Campoamor, a la estela de la doctora Hidalgo en Ecuador, en Latinoamérica. Y bueno, y luego la legislación laboral, que es muy importante, ¿no es cierto? La legislación laboral
las vacaciones pagas, la vivienda, el salario mínimo, todo eso es negociación parlamentaria de una mujer que no llegaba a los 30 años. O sea, y de hecho, también en la película de De Sanso hay una escena muy buena que es historia, que les recomiendo que la vean, que en una huelga que hacen los ferroviarios, les vamos a ver, es la primera que dice, siempre en una huelga, vamos a ver, cuando se negocia, patronal, sindicato, dicen, bueno, venga, nos reunimos aquí, vamos a ver, nos tomamos algo, esa historia, y ella dijo, no, yo no tengo por qué reunirme, ni hablar en secreto, ni nada. Y convocó a los medios de comunicación y se puso a negociar con los obreros. O sea que eso fue tremendo, y se pone a negociar con obreros que eran peronistas, que no eran peronistas, y que bueno, y es buenísimo, es la primera vez que pasó, y yo creo que la única vez. Yo no he oído nunca más una negociación pública de alguien, de un sindicato y la patronal, jamás lo he visto, y de hecho levantaron la huelga. Ese mismo día levantaron la huelga. O sea que bueno, los derechos laborales se preocupó mucho, de hecho se preocupó mucho. Y bueno, luego termino básicamente con haciendo una referencia en capítulos de cuando fue a diferentes partes de Europa y a diferentes partes de España, sin meterme en temas espinosos, no relato, pero el que quiera buscar una bibliografía la puede tener, no relato el viaje a Suiza, que tiene una opacidad también importante. Todos los personajes históricos son grises, no es, esto ni es perfecto, ni ha sido así, ¿no? Y luego, que ella, los restos de los padres de San Martín, del libertador argentino, los devuelve también a su tierra, los devuelve a su tierra, y que es muy recordado el viaje ese justamente en Argentina también, porque vienen los restos del libertador, que estaban en Buenos Aires, y luego un presidente que tuvimos nosotros, que Menem, que tenía unos acuerdos con unas provincias, algo parecido a unos autonomistas tenían unos acuerdos, y luego se los llevaron a su lugar natal, que es Japón. Bueno, yo les invito a que vean el libro, y bueno, les agradezco muchísimo vuestra presencia, y invito a Antonio Miguel Carmona, que también hace un epílogo muy bonito, que nos cuente un poquito, que es vuestro concejal. Pues hay muchos personajes en las disertaciones previas de mis antecesores en el uso de la palabra. Me congratula estar en esta agrupación gracias al secretario general y a los militantes socialistas. Me congratula hablar del peronismo de Eva Perón y de Nico Ferrando, y especialmente el día de hoy de mi queridísima amiga y admirada Mara Arroyo. Y entonces son muchos personajes. Iba notando aquí la cantidad de personajes que hay y las fotos que hay, ¿no? Mientras miraba el móvil del Consejo de Ministros que van cambiando. Yo creo que es el Consejo de Ministros. ¿Quién le iba a decir que más amigos tengo? No, seguro no. Nunca se sabe. Además está el Ministro de Cultura, que es Maxi Huerta. Maxi Huerta es el Ministro de Cultura. Va a ser un poco polémico, pero es muy buen amigo. Bueno, estaba enviando un mensaje a Maxi Huerta. Bueno, me voy a callar. No basta con tener amigos, hay que tener luchadores. Y ahí están los que no luchan en la vida, y ven pasar la vida, estáis los luchadores, y están los luchadores, están los que no luchan, pero no están obligados a luchar por un mundo más justo. Estáis los que lucháis, y estamos los que luchamos, y además tenemos glamour. Nada más. Pues lo estudio. No, bromas al margen. ¿Se imaginan el 8 de junio? ¿Qué estamos hoy? Sí. Dentro de 2 días aterrizaba, era el 8 de junio. El 8 de junio de 1947 aterrizaba un avión DC-4 en el aeropuerto de Barajas. DC-4. El primero era Ayun, es verdad, porque el Ayun era provincia española. Siempre hay un secretario de organización. Luego comentaré por qué.
allí, no, No, No había nacido todavía, como ya. El avión estaba escoltado. El avión llegó escoltado. Escoltado, Sí, 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 escoltado. sí. El Sáhara Occidental, que para los que no se acuerdan o no estaban en España, no era una colonia española, era una provincia española. Y es verdad que me está llamando ahora todo el mundo, el presidente de la patronal, todo el mundo diciendo, ¿conoces a tal ministro? ¿Conoces a tal otro? Y voy a empezar a acabar diciendo que no conozco a nadie para no tener que ser influencer. Desde luego, la gira que pasa por el Ayun y del Ayun vienen a Madrid, se llama la gira del arcoíris, que es Madrid, el Ayun, Madrid, Portugal, Francia, Suiza, vuelve por Uruguay, Italia, el Vaticano. Y se llama la gira del arcoíris. Es verdad que parte de Ayun, que es provincia española, por lo tanto tendríamos que haber hablado, y siempre lo repito, hay un secretario de organización para matizarnos, porque yo podía decir, otro hubiese dicho, no, pero el Sahara era española, y era provincia española que ni siquiera era colonia, a cuyos compromisarios, eran dos compromisarios de las cortes de Franco, vestían de blanco, se les veía ahí vestidos de blanco, con rosa, a los que expulsamos del país vergonzosamente. Vergonzosamente. Yo conocí a uno de ellos, a un compromisario, en el Sáhara Occidental, al sur de Tinduf, en la frontera con Mauritania, y me decía llorando, en los años 80 y tantos, que estuve yo en el Sáhara, me decía llorando, todavía escucho Radio Exterior de España desde mi radio, como puedo, por onda corta. Y se nos tenía que dar un poco la cara de vergüenza como país. A Francia no lo hubiese pasado, a pesar de que tiene menos historia que nosotros. Bueno, eso está por ver, ahí competimos, como dices tú. Pero el 8 de junio de 1947 viene desde el Ayun, que ya se de la organización, aterriza un Dakota DC-4 en el aeropuerto de Barajas. Y aparece una mujer lindísima. Puedo empezar esta presentación del libro de Nico, que se tiene que leer, y luego diré por qué. No solamente porque sea un libro de historia, sino porque es un libro, como explicaré después, lleno de matices que no se han contado de Eva Perón en su visita a Madrid. Entonces os va a encantar, os va a encantar. O sea, no es un libro de la conquista del Perú, o el saco de Roma, o un manual sobre Pushkin, la literatura de Pushkin. Está muy bien, pero es los detalles de Eva Perón. Los detalles durante 18 días, desde que aterriza ese avión y aparece flamante con su pamela y con un cura al lado que se llama Hernán Benítez, y aparece con un cura. Entonces, y una chica jovencita que le da la mano a Carmen Polo en el aeropuerto de Barajas. Y le da la mano a Carmen Polo también con pamela. Por lo tanto, los hay luchadores, los hay que no luchan, los hay luchadores y las hay luchadoras con glamour. Entonces, lo primero que quiero transmitirles no es una disertación rollo y amplia y profunda sobre el peronismo, que sería incapaz de hacerlo, pero ni siquiera sobre España y sobre la situación de España entonces, que puedo hacerla más o menos, sino ese glamour que contenía el activismo de Eva Perón, que es un activismo que ahora mismo sería raro. Mira, yo conozco un dirigente político cuyo nombre no estoy autorizado a desvelar, que me dijo, hay que hacer los consejos de ministros con glamour, darles glamour. Y eso es importante porque otro amigo mío decía, no basta con ser una buena persona, me decía muy serio, no basta con ser una buena persona, no basta con ser un gran luchador, un buen intelectual, un buen profesor, hay que ser también un poco sexy. Entonces, tiene esa pincelada de forma, entonces ese glamour de esos 18 días comienzan, imagínenselo de forma gráfica como una película aterrizando el avión, ¿vale? Aterrizando el avión, es que, y llegando una chica jovencísima, porque tenía 28 años, 27 años, ¿a qué España? A una España que acababa de sufrir, como decía Nico, la resolución de la ONU de 1946, un año antes. Un año antes, en la que se boicotea a España y los españoles hacéis una gran manifestación en la
la Plaza de Oriente, una parte de España, la que no estaba en la cárcel, una gran manifestación donde hay un cartel que vi yo en los libros de texto cuando éramos niños que decía, ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos, como despreciando a la ONU que nos castigó con esa grave resolución. Argentina nos regaló trigo y carne congelada. Y carne congelada. Es verdad lo que dice Nico, nos regaló y vistió el santo, porque nos dio un crédito de 300 millones de dólares, a cambio de que el dinero no fue, nos daban los 300 millones de dólares y con los 300 millones de dólares comprábamos carne y trigo. Es lo mismo que el Plan Marshall, pero entre Argentina y España en términos de pago, como el Plan Marshall. El Plan Marshall invertía en maquinaria y en construcción, pero aquí se dio alimentos porque era una España que pasaba hambre, frío y calamidades. Y esa España acoge, decenios después, a un argentino de Córdoba que es Nico Ferrando. Acoge, no digo generosamente, sino que se beneficia de él. Y se beneficia de él porque Nico Ferrando ha sembrado, y no lo digo, esto siempre se hace un panegírico de autor del libro, pero es verdad lo que estoy contando y muchos, yo creo que la mayoría de ustedes aquí lo conocéis, ha sembrado de libros y de cultura en nuestro país. Y, por ejemplo, nos descubre, a mí me ha descubierto, es decir, si hay alguien en la sala más listo que Nico y que yo juntos, pues que lo diga, pero a mí me ha descubierto leyendo esto pasajes que no tenía ni idea de lo que, de hecho llegué a pensar que se los había inventado, pero lejos de ahí, porque de inventarse nada, porque es un autor muy riguroso y que utiliza mucha bibliografía y que además coloca un montón de fotos para que, por cierto, alegra la vista y sobre todo facilita la lectura y que además atestigua lo que cuenta, por lo tanto es todo absolutamente cierto, pero son cosas, anécdotas de la vida de Eva Perón en Madrid que es muy interesante. De hecho, no voy a decir sus libros, pero tiene libros, tiene hasta mi biografía, escritos sobre Madrid, sobre Alcalá de Henares. El último que estuve en la presentación fue en Alcalá de Henares. Todo el mundo esperaba que hablara de Cervantes y hablé de un gran, y empecé la presentación diciendo: quiero dedicar estas primeras palabras a un gran escritor nacido en Alcalá de Henares, un escritor universal de la literatura española, uno de nuestros más grandes y primeros grandes escritores. Bueno, nació en Alcalá y él era arcipreste en Ita. Bien, pues Nico Ferrando es eso, es un luchador. Y es un luchador no solamente porque nos haya traído cultura, haya cogido nuestros baúles llenos de polvo, haya abierto los baúles y haya cogido nuestros legajos que teníamos olvidados y algunos no los habían leído jamás, y los ha ordenado y nos ha puesto nuestra historia delante de nuestras narices. Este es Nico Ferrando. Y le hemos tratado muy bien algunos, bueno, muy bien, pues somos amigos, y muy mal otros. Nico Ferrando ha sufrido el acoso de una gran compañía, de una compañía de seguros que le ha hecho sufrir y que le ha hecho por primera vez en su relato tambalearse, porque pensó abandonar la lucha contra la LGTB-fobia y gracias a un amigo, que en paz descanse, que es Pedro Cerolo, le sostuvo y le dijo: sigue luchando. Y por tanto, Nico Ferrando no es solamente una persona culta, una persona que escribe. Nico Ferrando es además un luchador. Y un luchador con glamour. Hay otros luchadores pero que no tenéis glamour. Y Nico Ferrando y yo tenemos glamour. Que me lleva Perón. Y sin papel. Luchadores hay bastantes. Mar Arroyo era una luchadora. Y mis palabras sobre Mar Arroyo, tratando de no emocionarme, son unas palabras que resumen un sentimiento. Un sentimiento de cabeza y de corazón. De cabeza porque siempre la vi luchar. La vi luchar desde la honradez intelectual y la honradez orgánica. Incluso algún pequeño conflicto de discrepancia entre nosotros, no entre ella y yo, sino entre algunos de los compañeros aquí presentes y ella cuando era mi
gestora, lo resolvía de forma justa en lo que ella creía que era lo justo, ¿no? Por lo tanto, era una persona justa. Y estoy diciendo verdades. Y una persona con alma. Y una persona a la que hicisteis un homenaje, a la que yo no pude venir porque estaba fuera, no recuerdo, el imponderable más absoluto para no poder venir, no me acuerdo. Está en Murcia, que no podía. Pero dejaste Y hace un vídeo, por supuesto que sí. Mar Arroyo es un ejemplo. Es muy importante, cuando se muere una persona. O sea, a mí se me ha ido bastante gente, porque ya tengo edad para que se me vayan amigos. Pero se muere una persona, fallece cuando lo olvidamos, cuando se va de nuestra memoria. Yo hoy estoy muy blandito y muy sentido porque ha fallecido uno de mis escoltas. Esto hablábamos tranquilo anoche. Y lo hemos incinerado esta tarde. José Luis, que dejó una niña de 13 años. Uno de los escoltas que yo tengo, pues el más querido por mí. Me pidió que le presentara a Griezmann para que le firmara a su hija de 13 años una camiseta del Atlético de Madrid. Y Mar Arroyo sigue viva dentro de nosotros. Igual que José Luis Jiménez, que es el escolta que falleció ayer, sigue vivo dentro de nosotros. Y igual que tantos otros, siguen vivos dentro de nosotros. Por lo tanto, recordar a Mar Arroyo es recordar y lograr que siga vivo dentro de nosotros, pero ¿para qué? Primero porque la queríamos. Y en segundo lugar, y esto es en parte un homenaje a ella, y en el libro está su foto clarísimamente. ¿Cómo no? Con un pino en la bala, con un pinganado. Toda la gente envió, has elegido. Creo que nos quedará. Una cosa alegre, coño. No, de tristes estoy hasta, vamos, de tristes estoy hasta las narices, estoy a punto de cambiarme de partido. No, ahora no. El partido hemos estado con él en las duras y en las maduras. Pero estoy en forma un poco caótica porque estoy repasando personajes. Eva Perón, Nico Ferrando, Mar Arroyo, y personajes que iba anotando según iba hablando Cruz. Por lo tanto, Mar Arroyo es un ejemplo. Y deberíamos hacer algo, y os propongo, hacer algo para recordarla siempre. Es decir, para que, ya sé que no se nos va a olvidar, a la familia, a la madre de Mar, no se le va a olvidar jamás su hija, a su hermano, y a mí, o a Taki, o a los amigos de Mar Arroyo. Pero deberíamos hacer algo para que se recuerde. Me da, como buen español, como decía Gregorio Marañón, gran médico, como buen español me da mucho miedo la trascendencia. Somos muy trascendentes. Entonces, queremos que no se nos olvide. Entonces, Mar Arroyo no lo vamos a olvidar nunca. Y por eso mis palabras las he alargado en ese sentido. Igual que Cruz, que es otro personaje de Pirandello en esta obra que tenemos aquí hoy, Cruz, que me ha emocionado con sus palabras y me ha traído, fijaros, a mi memoria. Estoy hablando así como despacito, primero porque estaba muy triste por lo de José Luis, segundo porque no he comido. Entonces estoy como la presión muy baja. Cruz me ha sorprendido mucho porque me ha recordado a Hidalgo, a la doctora Hidalgo, ha dicho, Matilde. Y entonces yo recuerdo a Matilde Hidalgo, que era médico y que no solamente fue la primera, logró que hubiera sufragio universal en Ecuador como primer país de Latinoamérica, sino que la historia de cómo lo consigue, ella era de Loja. De Loja, sí. Y murió en Guayaquil. La primera doctora. Exacto, lo que iba a decir, me lo ha quitado. La primera doctora en medicina. Es que yo la llegué a conocer, no la conocí físicamente, no, murió en los 70, murió en los 70, se murió ya mayor, pero yo cuando la conocí, literariamente, fue porque fue la primera doctora en medicina de la República de Ecuador y consiguió el sufragio por ella misma, no porque ella fuera una activista solo, sino porque quería votar ella. Se presentó ahí. Se presentó para votar y no la dejaban votar. Entonces los denunció. Y no sé si fue, yo hablo de memoria porque esto lo leí hace 1000 años.
el Tribunal Supremo del Ecuador dictó sentencia de que podía votar y entonces inauguró el sufragio universal. O sea, no es que se manifestara, es que quería votar ella. No, era la única en la cola. No La única en la cola. No quisieron que... O sea, Ángel Luis, no es que montar un movimiento, toda la mujer, y liderar un movimiento de cientos de mujeres pidiendo, no, es que quería que dejaran votar a ella. Y por lo tanto a todas las mujeres de Ecuador, Claro, ¿no? y luego que exigía que solamente eligen al presidente la mitad del país, pero la mitad somos mujeres o más, que elijamos todas. Eso es. Y en el año veintitantos consiguió el sufragio universal en Ecuador, ¿eh? Y además fue, si no recuerdo mal, la primera diputada. También fue elegida diputada. Fue la primera mujer diputada. Tampoco han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Salvo el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, que afortunadamente emite una señal, también con glamour, y no lo digo negativamente, pero emite una señal de normalidad. O sea, no es excepcional que más de la mitad de los Consejos de Ministros sean mujeres. Lo que dice, que excepcional, es como si hubiésemos hecho algo raro. No, lo raro es el Consejo de Ministros de Rajoy, en el que todos eran tíos. Eso es lo raro. Es decir, mis alumnas son yo tengo más alumnas que alumnos. Luego, como me decía ayer una conocida feminista, no llegan a ser ministros o ministras o presidentes de gobierno, ¿no? Pero bueno. Con lo cual, Cruz, muchísimas gracias por traernos a Martín Hidalgo. Fijaros cómo las personas, voy sumando personas en esta caótica disertación a favor de Nico Ferrando, a favor de la lectura del libro de Nico Ferrando. No voy a hablar de Juan Domingo Perón, porque el libro no es sobre Juan Domingo Perón, que nació en Lobos, ¿no? El libro es sobre Juan Domingo Perón, pero para eso un día montáis una conferencia sobre Juan Domingo Perón, alguna agrupación socialista, que también hay muchas cosas de Perón que no se conocen, ¿eh? Porque gracias al sufragio que se consiguió por la conocida ley de sufragio femenino de 1947, el propio Juan Domingo Perón fue el primer presidente de la República de Argentina que fue nombrado presidente de la República de Argentina por sufragio universal. Por lo tanto, pero volviendo a Eva Perón. Eva Perón es un ejemplo de glamour aparte, o incluido, es un ejemplo de activismo. Y atención, una de las cosas que a mí me parece muy relevante, creo que se lo he dicho, y no sé si lo puse en mi artículo en el libro, es que Eva Perón era una activista y una luchadora antes de conocer a Juan Domingo Perón. Bueno, antes de tener relaciones con Juan Domingo Perón. Con 24 años presidió la Asociación Radial Argentina. Con 24 años. Con 24 años. Por lo tanto, estamos hablando de una luchadora nata, una luchadora desde el primer momento, ¿no? Algunos con 24 años se dedican a conspirar, otros se dedican a luchar. Ella se dedicaba a luchar y montar y liderar, es decir, era una líder nata. Es verdad que es más conocida por sus actos, es conocida por haber sido presidenta del partido peronista, empezó llamándose Partido Laborista, Partido Peronista, Partido Justicialista, y ella llegó a ser la presidenta del Partido Peronista Femenino, ¿vale? Hay que ubicarlo en la época. Y uno de sus grandes logros, como bien ha dicho Nico, como bien ha dicho Cruz y como bien estáis diciendo, es presentar, defender y aprobarse la ley de sufragio universal de 1947 en la República Argentina. Bueno, esto es un logro. Pues aquellos que ven a Eva Perón solo como un símbolo, a veces demagógico, a veces exagerado, oye, impulsó transformaciones sociales y transformaciones políticas como la aprobación de la ley de sufragio femenino en 1947, que bueno, ella, porque era la mujer de Perón, bueno, eso que podría sospecharse que es así, si no se tuviera en cuenta lo que he dicho antes, que era una activista antes de tener relaciones o apoyatura en Juan Domingo Perón. Es decir, por eso he anotado clarísimamente que con 24 años presidía la Asociación Radial Argentina y actriz desde nacimiento. ¿Vale? Con lo cual,
Lo digo por si hay algún atisbo machista en nosotros, que todos lo tenemos, sobre todo alguna de los de mi generación y anteriores. Por tanto, es una mujer que sabe de la práctica política y no solamente de la simbólica, de la que también voy a hablar. Y hace la gira del arco iris, que es una maravillosa gira que da para escribir un libro por país, al menos, ¿no? Incluyendo el Sáhara, porque el Sáhara para mí es la República Árabe Saharaui de Venezuela. Y está la Eva Perón, que más ha quedado y que también gusta, y la tenéis en el libro, que es la Eva Perón simbólica. La que, creo que lo has dicho tú, lo cuenta muy bien en el libro, el monasterio del Escorial quiere crear una... Porque esto que has dicho, me explico. Cuando llega al monasterio del Escorial, en la visita de Estado, le enseñan el monasterio del Escorial. Que os recuerdo que el monasterio del Escorial era la capital del imperio. Vamos, en la Moncloa de la... ¿no? Es decir, donde se regían los destinos del mundo, donde el hijo de Carlos, Felipe II, regía los destinos del mundo. Y ella, americana, propone convertir el monasterio del Escorial en un lugar para ayudar a los niños pobres. Bueno, esto tiene una carga simbólica increíble. Una casa de niños. Ahora, si dices orfanato, te regañan. Una casa de niños. Carmen Polo, de hecho, dice qué vergüenza, a Franco, dice qué vergüenza. Encima que se lo abrimos todo para ella, que no lo abrimos nunca, nunca lo dice. Le abrieron la puerta principal, le mostraron ciertas dependencias que no se ven. Claro, es que de Eva Perón, y lo planteo en plan debate, porque somos todos amigos, Eva Perón, cuando plantea esto, muchos se pueden quedar con la Eva Perón de la ocurrencia, pero es que no es una ocurrencia. Es decir, es que no puede ser una ocurrencia. O sea, no es, oye, este edificio de Plaza España, que no estaba construido entonces, hay que convertirlo en una residencia de niños pobres. No, el monasterio del Escorial. Es decir, tiene una carga simbólica y política profunda. Por cierto, como cuando intercede para la conmutación de la pena a una presa política. ¿No? Que es también, tiene una carga simbólica, porque la política está llena de símbolos también. Por eso decía al principio del glamour, que suena un poco de crónica rosa, pero no lo planteaba como crónica rosa, sino lo planteaba como el simbolismo que tiene la política y la comunicación de los actos. Es decir, nuestros actos... Hay un partido político en España, bueno, un partido político en España no, hay mucha gente en España, y especialmente un partido político, que tiene en los despachos un rótulo que dice hay que salir en las televisiones. Vea la televisión, que no sale en la televisión no existe. ¿Vale? Y igual que me dijo un conocido político español, cuyo nombre tampoco estoy autorizado a decir, que fue jefe mío, me decía, si no sales en el país no existes. Claro, si hubiese tenido más reflejos, pues entonces yo era muy jovencito, le tenía que haber dicho para bien, claro. Pues la comunicación de lo que hacemos es importantísima. Por ejemplo, es simbólico que Pedro Sánchez haya prometido el cargo de presidente del gobierno sin el crucifijo y sin la Biblia. Que no se me ofendan las personas católicas. Porque también es simbólico que Tierno Galván prometiera el cargo de alcalde de Madrid en abril de 1979 con la Biblia, con el crucifijo y la Constitución. También es simbólico. Y también quiso decir, en su discurso de toma de posesión de la alcaldía de Madrid lo dijo, que quería el Madrid de unión, de convivencia, de tal cosa. Es decir, lo simbólico. Es simbólico algunos nombramientos del Consejo de Ministros. No, se hacen por cuestiones de fondo, no de simbolismo o de forma, sino también de fondo. Si tú logras políticamente juntar la posición de fondo
fondo, tienes que tener pozo y fondo, que no muchos lo tienen, con la forma de comunicarlo de tal manera que tus actos sean también simbólicos y que sirvan de comunicación, habrás logrado ser un gran político. Por ejemplo, si eres una persona honda, con grandes ideas, pero las comunicas mal, te costará ponerlas en práctica y llevar a gente a apoyar las ideas, no a apoyarte a ti, a apoyar las ideas que quieres poner en práctica. Si eres solamente una persona de glamour o de simbología y no tienes fondo, pues eres un bluff. ¿Vale? Las dos cosas son fantásticas y tienden a confundirse. Por ejemplo, Eva Perón lo tenía. Por eso es muy importante lo que os he querido transmitir. Que lo más importante de lo que he dicho, para mí, si me habéis prestado atención, es que presidió la Asociación Radial de Argentina con 24 años. Ya sé que es muy importante lo de Carmen Polo, es muy importante las discusiones que tenía con Perón, es muy importante la influencia de Perón en ella, es muy importante la influencia de ella en Perón, es muy importante el Partido Laborista, después llamado justicialista, peronista, después justicialista, es muy importante la presidencia del Partido Peronista Femenino, es muy importante la ley del 46, pero es muy importante saber que había una Eva Perón de 24 años y una Eva Perón activista con 18 años anterior a Perón. Es muy importante porque entonces le damos pozo y lo demás es una simbología que sirve para comunicar ese pozo que ella tenía en el fondo y que todavía forma parte del corazón de los argentinos. Por eso los argentinos no olvidan a Eva Perón y por eso los españoles podemos acceder a Eva Perón a través de este libro, porque este libro podría ser una biografía de Eva Perón, que hay exactamente 3000. Pero este libro está cuajado de anécdotas, cuajado de detalles de su visita en Madrid, de Eva Perón en el Escorial, como he dicho antes, Eva Perón en el Retiro. Eva Perón, son capítulos, no son frases. Eva Perón en las ventas. Esto es, por lo tanto, honremos a nuestros activistas, aquellos que han logrado conseguir un mundo mucho mejor, entre los que incluyo a los, me exceptúo a mí, pero incluyo a Cruz, a Nico, a José Arroyo, por supuestísimo, a Mara Arroyo, que la debemos llevar siempre en nuestro corazón y que no se nos olvide nunca, a todos los que estáis aquí, que os conozco profundamente, a muchos de vosotros, a Taki, a Enrique, a Ángel Luis, a un secretario de organización que es amigo y que siempre puntualiza, y a todos aquellos que sois amigos. Y como amigos os digo de corazón, si compráis el libro, os vais a divertir mucho y vais a aprender un montón de cosas. Y vais a descubrir en cada frase, Carolina, en cada frase, en cada apartado, vais a descubrir, o sea, lo vais a leer de un tirón. Y diréis, ¿estás haciendo marketing? No, os estoy haciendo un favor. Leedlo. Hay otras obras de Nico que son un poco prestigio, pero realmente mi biografía. Pero esta es que lo digo por si hay algo que está lleno de fotos. Por ejemplo, dice Eva Perón también visitó las dependencias del Instituto Nacional de Previsión en la Casa de las Flores, que es un bloque de viviendas ubicado en el distrito de Chamberí, en la esquina con Princesa, diseñada por Secundino Cuazo como expresión mínima de Chamberí, que fue la casa, por cierto, de Pablo Neruda. Evita, en tono reivindicativo, dijo las siguientes palabras: la multitud de la primera dama general, tanto el campo de deporte de la institución de las zonas adyacentes, este es cuando dijo la parte que leí, la institución sindical Virgen de la Paloma. En la institución sindical Virgen de la Paloma dijo el siguiente mensaje: trabajadores españoles, 1947, traigo un mensaje de paz y un mensaje de esperanza a este viejo continente sediento de paz. Traigo un mensaje de amor sin leer, por eso la foto, sin leer, sin papeles. Traigo un mensaje de amor de todos los trabajadores argentinos, de todos nuestros queridos descamisados, para todos los españoles. Y traigo un abrazo fuerte a nuestro querido General Perón, Teniente General Perón, que en este abrazo quiere decirle al pueblo de España que la Argentina
predilecta de España está con el pueblo español. Tal vez nunca os haya dirigido la palabra a una mujer. Toma ya. Está lleno de una simbología. Claro, es que en la retina de muchos de nosotros, en nuestros oídos y en nuestros pensamientos, tenemos una Eva Perón simbólica. No. Se dirige el Virgen el campo de deporte del Virgen de la Paloma, se dirige junto, aquí tienes a, tenía a Franco al lado, y tal vez nunca os haya dirigido la palabra a una mujer. Pero esta mujer, 1947, esta mujer que hoy os dirige la palabra es una mujer argentina salida del pueblo, que sufrió vicisitudes e ingratitudes de regímenes que habían olvidado que el pueblo es la entraña misma de la nacionalidad, que está forjando día a día con su sacrificio la grandeza de la patria. Y es por eso que el 17 de octubre, cuando fue noche para la Argentina y noche para todos los descamisados, nuestros queridos descamisados rescataron al general Perón para entregarlo a su pueblo, para que forjara esta Argentina justa, social y moral que tenemos hoy todos los argentinos. Eva Perón, diciendo esto sin papeles, yo os reto, ya sé que es una provocación, a decirme cuántos diputados dicen esto sin papeles de carrerilla. Eva Perón, a la que se considera, dice, bueno, la mujer de Perón. Bueno, pasajes tan profundos como este, junto con anécdotas divertidas de su visita y una feroz crítica, la feroz crítica al general Franco y al franquismo, pues termino resaltando una frase de Eva Perón, agradeciendo a Nico Ferrando que me anime a presentar el libro y yo lo presentaré todas las veces que quieras, agradeciendo a la Cruz, a José Arroyo y especialmente a Mar Arroyo, allá donde esté, el hecho de que seamos amigos y estemos juntos y estemos siempre juntos, allá donde estemos, mientras estemos aquí, lo hagamos con glamour, con lucha y con diversión. Me quedo con una frase de Eva Perón en 1947, delante del general Franco. 2 puntos, abro comillas. Tal vez nunca os ha dirigido la palabra una mujer. Salud. Terminamos el acto y bueno, y nos iremos a tomar algo, ¿no? Yo estoy sin comer, yo soy como... Si quiere alguien hablar, preguntar algo. ¿Alguien quiere hablar que no sea Luis Encinas, que lo siempre? Quiero decir que cuando trajeron el trigo, había un panadero en el Martel Lucera que tenía la panadería más grande de Madrid. Se lo llevó a otro país, se lo metieron. Fue perseguido y en el barrio Solá se formó una crisis contra este hombre, pero no le pasó nada. Siguió funcionando todas las noches que venía de sus cosas. Un señor muy gordo se lo llevó. El trigo. Sí, Se llamaba Forgueira. Vamos a ver, he visto esa historia, pero vamos que no es tan... Yo la verdad que históricamente no está contrastada, no está contrastada. Hay muchas, digamos, bueno, allí al fondo, mira, José María ha escrito un libro sobre Usera, pero no lo vamos a matar. Pero sí que es una historia que se ve. Yo no la pongo en el libro porque la verdad que hay mucha sombra sobre esa historia, sobre eso, y básicamente yo me quería dirigir a la visita, ¿no es cierto? Me circunscribo a la visita y no a los alimentos. De hecho, hablamos con Eduardo de que él cuando hizo la mili había carne argentina todavía, o sea que anda que no tuvo recorrido el trigo y la carne que trajeron, ¿no? Había en los cuarteles, yo la he visto en el cuartel de Astorga, había carne argentina del todo. Con sello. Morado y un bálsamo. Del año. Me 47. Ángel Luis Encinas es profesor titular de Historia en la Facultad de Historia y es rusólogo y uno de los rusólogos más conocidos en nuestro país. Sí, yo he empezado el día hoy, 6 de junio, para nosotros, como sabéis, el Día de la Lengua Rusa, el día de Pushkin, esta mañana la empecé con todas las embajadas rusas, el Centro Cultural Ruso, ¿no? El monumento a Pushkin que tenemos en el Parque de la Fuente del Berro. Y la ventaja de vivir en el barrio de la Concesión, pues te permite también venir por la tarde a escuchar
a los que habéis intervenido. Yo esta mañana le preguntaba por WhatsApp a Nico cuando me lo mandó, digo, vas a traer alfajores, dulce de leche y empanadillas. Y ahora pensando en que Carmona tiene hambre, digo, pues por más razón tenía que haber traído algo, ¿no? Digo, bueno, pues me quedaré con la dulzura de vuestra compañía. Es importante, el 6 de junio y el año 47 son importantes también, ¿por qué? Porque tras la visita de Eva Perón, en España se hace el primer gran referéndum del franquismo, el de la ley de sucesión, por el cual el jefe del Estado nos cuela a los Borbones en un referendo ad hoc. Y el 6 de junio también para mí es una fecha muy importante, ya que estamos hablando de gente que ha fallecido, y pensando no solamente en la figura del mar, yo pienso también en las decenas de miles de personas de América, Australia, Europa y África que fallecieron en las playas de Utah y Omaha para liberar el 6 de junio a Europa del nazismo, el mayor auxiliar del régimen del general Franco. Y si me tengo que quedar con algo de Eva Perón, aparte de esa capacidad de expresar una persona sin estudios, no cursó ni la escuela ni nada, es decir, completamente autodidacta. Aparte de lo que ha dicho Antonio, para mí Eva Perón es un ejemplo en el sentido de que era una política que estuvo con el pueblo y para el pueblo, no para el pueblo pero sin el pueblo, es decir, y nuestros políticos actuales, incluidos los compañeros de este partido, deberían aprender a escuchar y deberían viajar no solamente a la Asamblea de Madrid, el Congreso de los Diputados y el Senado, sino hacer un poco como hace nuestro querido Antonio Carmona, patear esta comunidad que buena falta hace y necesita además de este partido socialista en un momento fundamental. Hemos llegado al gobierno, como me decía el viernes Ábalos, de carambola. Hombre, yo le dije de carambola no creo porque creo que se ha hecho un trabajo, digo, por parte de la dirección del partido, pero sobre todo por la militancia de la que hablaba Antonio, la gente que anónimamente lleva decenas de años en este partido poniendo su piedra cúbica para hacer esta construcción necesaria, importante, que es el socialismo. Hemos llegado al gobierno de España, tenemos que mantenerlo, esto no es fácil, y tenemos sobre todo que conseguir que en las elecciones del año que viene Ángel Gabilondo sea el presidente de la comunidad y, a ser posible, yo soy un heterodoxo tremendo, Antonio Carmona es el próximo alcalde de Madrid, es lo que acabo de decir. Ha quedado sin la Secretaría de Estado. Pero la de Senadora de Buena Esperanza, vamos. Eduardo, Lo que quería decir que que llega a España, la provincia de Sahara Occidental, porque lógicamente tiene que hacer escala en algún sitio, y en el año 46 España, se ha dicho en la mesa, estaba bloqueado internacionalmente y no tenía pasillos aéreos. Entonces, claro, tiene que llevar otra ruta distinta, el avión que sale imagino que de Buenos Aires, de la Fuerza Aérea en China y tal, y tiene que tomar punto en España, donde más cerca con Buenos Aires, pues en Ayun. Entonces ese es el motivo, y de verdad también lo que dice Enrique, en el año 75 había todavía en el ejército piezas de carne con el sello de color morado de la República Argentina y un marchamo metálico, como una chincheta, con el año en que se había matado la vaca.
una chapa de Coca-Cola pegada y ponía 1957. Y yo los he visto yo en el año 35, estaba yo en la Kelly. Y efectivamente esa carne cuando me tocó cocina, claro. No le ponían las chapas para comer. En el área 50 en Lanzarote. Y en el Ralca, en el regimiento de lanzacohetes de Astorga, igual. Al lado de casa. Dio de sí, dio de sí. Era al lado de casa, yo no. Yo no. Yo quería pedir una cosa a Luis, ¿no? Y es, bueno, dos cosas, ¿no? Gracias por la presencia aquí, gracias a Antonio, que siempre es un gusto escucharle. Y yo que estoy en una posición absolutamente contraria a Eva Perón, en muchas cosas, bueno, en todas, básicamente, sí, políticamente no tengo nada que ver con eso. Sí le reconozco dos cosas con cariño, ¿no? Una que son mi madre, que ha fallecido recientemente, y mi tía, que falleció hace algo más de tiempo, las alimentó vitalmente la visita. Y durante muchos años en mi casa, ellas dos, que estaban por su café por las tardes, se tomaban su café, hablaban de las anécdotas, de la rebelión que supuso ella frente a los modos de la corte, a la carne puesta que les caía bastante mal, las cosas que hizo. O sea, ese espíritu que ella transmitió y que transmitió durante muchas veladas en mi casa, que yo presencié de niño, pues son algo de lo que tenemos, esa capacidad para transmitir un mensaje, creo que es algo que debemos recordar y que debemos saber hacer, ¿no? Porque es importante cómo se dicen las cosas. Entonces yo creo que las cosas no hay que regalarlas casa a casa, hay que tener un sistema de impuestos que permita que cada cual sin pedirle nada a nadie lo recupere, ¿no? Pero ese sería otro debate para otro día. Pero de todos modos también tienes que ver el contexto histórico, digamos, Eva Perón, además de meterse en las casas, tenía una mujer veinteañera y que vamos a ver, pero te digo como anécdota, me parece importante, cuando va a defender una huelga de los ferroviarios, que en ese momento te paraban el país, y toda esa historia, va y dice, ya os olvidasteis muchachos, ya os olvidasteis de las vacaciones pagas, os olvidasteis de la vivienda, os olvidasteis del salario mínimo, entonces también yo creo que también hay un trabajo de fondo, ¿no? Un trabajo de fondo que te puede gustar o no te puede gustar. Yo soy elitista, realmente elitista, pero creo que cada cosa tiene que estar efectivamente en su perspectiva. Yo tengo la mía, y junto a eso digo que los reconocimientos que hay que hacer, pero la gente hay que juzgarla en su tiempo. Claro. Y con las limitaciones, ¿no? El marco que cada tiempo tiene, por supuesto. Y en ese marco, yo que no estoy ahí, simpatizo con eso, pues reconozco esos valores de entonces, y reconozco sobre todo, eso que decía Antonio, esa capacidad de llegar, y yo estoy muy agradecido por las muchas tardes de felicidad que he con mi familia, y luego porque es muy importante cuando a mí me han preguntado una vez quién es ella, y algunas veces con un toque machista, expresando previamente, como he hecho aquí, que no es una persona, su ideología de mi agrado, es la persona que cuando la gente no tenía que comer, lo trajo. Y por tanto, lo primero que tiene que ser una expresión de agradecimiento, ¿no? Dicho eso, que agradeciendo las muchas cosas de los que habéis dicho, yo sí quería pedirle a Luis, no, pero a él que leyera la dedicatoria a Mar para cerrar, ¿no? Vale, perfecto. Un 24 de marzo de 1972 apareció en nuestras vidas la pequeña y única niña de 4 hermanos. Fue una verdadera sorpresa y un acontecimiento familiar que llenó de alegría nuestra casa y fue creciendo a medida que nosotros nos íbamos haciendo mayores. Mi padre la paseaba en su carrito por el Parque Eva Perón, al igual que hizo con nosotros 3 años atrás. Este parque nos ha visto crecer a los 4, cuando aún existía el kiosco de paredes metálicas y mamparas. Marimar era alegre, simpática, generosa, muy cariñosa. Adoraba a su familia, a sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus primos y también a sus amigos. También era valiente y luchadora, lo que me hizo hablarle de la agrupación socialista del Distrito de Salamanca y de la Asociación
formación era secretaria de administración y en la asociación era tesorera. No en vano su profesión era contable y verdaderamente hizo una muy buena gestión en ambas organizaciones. Se implicó tanto o más que yo mismo. Ella me decía desde los inicios que quería que la valoraran no por ser hermana mía, sino por sí misma. Y estoy seguro que así fue y tuvo victoria. Algunos compañeros supieron solo hace poco que era mi hermana. El 5 de marzo de 2018 se le pagó la luz, como una canción de Alejandro Sanz. Fue de una manera repentina, sin darme tiempo a reaccionar. Casi yo mismo me quedé sin aliento. Esto no es posible, no puede ser, me decía a mí mismo. Y le decía, Marimar, de esta salimos, como si fuera capaz de oírlo. A medida que transcurrieron los siguientes 5 días, los peores de mi vida, mis esperanzas iban desvaneciendo y Marimar se nos fue de vista. He recibido muchas muestras de cariño por parte de familiares, amigos, compañeros, pero no tengo consuelo. Mi cabeza no termina de procesarlo y mi corazón se ha resentido y no se va a absorber. Teníamos muchísimas cosas por delante que hacer juntos, como hermanos y como compañeros. Y la mala fortuna se ha llevado todos nuestros proyectos de futuro. Desgraciadamente no soy la única persona en España que pierde un ser querido y tampoco me consuela nada que desde hace unos años la tasa de mortalidad en España supera a la de natalidad. Más de 400.000 personas al año, de las cuales casi un 30% son por problemas cardiovasculares. La primera causa de muerte ya desde 2014. ¿Cuándo van a instalar los desfibriladores que pedimos para los centros públicos en el Distrito de Salamanca? ¿Cuándo se impartirán con asiduidad cursos de RCP como se hace en muchos países? Si hace años se solicita a la policía de proximidad y parece que ha obtenido resultados, ¿cuándo va a haber dotaciones del SAMUR de proximidad? Estas y otras muchas reivindicaciones formaban parte de las inquietudes de Marimar y dedicó gran parte de su vida a que se hicieran realidad. En fin, quiero despedirme con una pregunta. ¿Cuánto vale una vida humana? Esto lo copié de Carolina cuando defendió en el pleno los desfibriladores. Marimar, cariño, qué pronto te has ido y la de cosas que se nos han quedado por hacer. El camino que tengo por delante será muy frío y duro, pero seguiré luchando por todos los sueños que compartíamos. Trajiste a los Sunny Clown, payasos de hospital, y tú misma te vestiste de payasa el primer año, y tu sonrisa llenó de alegría a los niños del Parque Vaquerón, de los mejores recuerdos que conservo de ti, y llevaré siempre conmigo. Hace 7 años, cuando murió papá, escribí en una de esas web de dedicatorias que me sentía orgulloso de haber sido hijo suyo, y que si pudiera, volvería a serlo. Y tú te emocionaste mucho por ello y me llamaste inmediatamente. Si existieran segundas oportunidades o algo así, también me gustaría volver a ser tu hermano. Te quiero.